Bien, bienvenidos, estimados maestros, estimados colegas. Para mí nuevamente es un gusto volver a encontrarme con cada uno de ustedes. Bueno, con algunos maestros veo en la relación, en la lista que aparece ahí entre los que están invitados, que hemos tenido un gusto y un placer de compartir algunos talleres, ¿no? Bien, vamos a dar inicio el día de hoy a este taller, que es el taller de un componente, ¿no? Que es el de comprensión lectora. Entonces yo voy a estar compartiendo el, el PPT, el cual ustedes van a estar visualizándolo, y de rato en rato tendré que hacer unos cambios para poder leer los mensajes que van a estar escribiendo en el chat, ¿tá? O sea, vamos al inicio. Formación y consultoría integral les da la bienvenida con ustedes al taller de comprensión lectora. Entonces, nuestro taller vamos al inicio nosotros, donde vamos a trabajar sobre la introducción a las habilidades de la comprensión lectora. Y vamos a hablar el día de hoy sobre el texto y su clasificación, todo lo que tenga que ver con el texto y su clasificación. Y vamos a hacer unos ejercicios porque vamos a trabajar en función también a lo que es el tema, cómo hallar el tema. Bien, vamos a ver. Vamos a observar los siguientes textos, a ver. Vamos a tener ahí un par de segundos para observar los textos. Observar, no solamente observar los textos, ¿no? Ambos tienen el mismo contenido, ¿no? Están hablando acerca del caballero Carmelo. Ambos. Ahora, luego de observar estas imágenes, sí me gustaría que escriban en el chat, por favor, qué diferencias encuentras en la presentación de los dos tipos de textos que hemos visto. Vamos a ver la diferencia que encuentran ustedes en los dos tipos de texto, ¿ya? ¿Pueden escribir en el chat, por favor? Vamos a darnos 2 minutos para poder redactarlo. Uno es una historieta, muy bien, la otra es un cuento, gracias. Texto y viñetas, gracias, muy bien. ¿Alguien más? Anímense, maestros. Estamos hablando en función a ese tipo de texto y al que está acá, a estos dos. ¿Cómo se cuál es la diferencia que encuentran entre estos dos tipos de textos que se están presentando? Muy bien, hay viñetas, hay texto, hay historieta y cuento, excelente, muy bien. Gracias, maestros, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros, con relación a la pregunta sobre qué diferencia encuentran, como vemos, la mayoría está respondiendo que nosotros tenemos viñetas y también tenemos, me ponen texto, ¿no? Viñetas y texto, ¿no? Son una diferencia. ¿Alguien más encuentra otra diferencia que vemos? Maribel, si estás por ahí, ¿me puedes facilitar alguna respuesta que no pude leerlo? Claro que sí. Hasta el momento Diani nos dice que es una historieta, ¿no? Y la A, un cuento, nos dicen textos y viñetas, viñetas y textos, historieta y cuento, continuo y descontinuo, nos dice César. Y Karina, viñetas y cuentos. Muy bien, ahí está. Viñetas tenemos textos, historieta, cuento, aparece también como discontinuo y continuo, ¿no? Es una forma de poder recoger los saberes en función a la idea que nosotros podamos tener con el texto que hemos visto, ¿no? Hemos visto dos tipos de texto. Pero si se dan cuenta, el contenido es el mismo, porque ambos hablan acerca del caballero Carmelo, pero están presentados de dos diferentes formas, ¿no? Tienen viñetas, correcto. Hay textos también, sí. Es historieta, una de ellas, muy bien. Es cuento, sí. Y hay un maestro que nos dice discontinuo y continuo, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros al final por qué estamos anotando o respondiendo a estos tipos de respuestas para ver, ¿no? Vamos a continuar. Muy bien.
Para ello vamos a hacer algunas definiciones, en primer lugar, de lo que es un texto. Para Lázaro Carreter, el texto es todo conjunto analizable de signos. Recuerden ustedes que anteriormente no teníamos idea de que con el tiempo iban a aparecer los textos discontinuos, ¿no? O sea, las imágenes o los textos mixtos. Entonces no teníamos idea. Sin embargo, pero sí tenía una visión general, como Lázaro, que hace mención que es un conjunto analizable de signos. Claro, estos signos pertenecen dependiendo a la lengua, ¿no? En este caso, a los signos convencionales que nosotros manejamos en nuestro alfabeto español. Ahora, Dressler hace mención que es el mayor signo lingüístico, el más completo, y para Bernández, que la unidad lingüística comunicativa fundamental es producto de la actividad humana, ¿no? Y claro, porque solamente nosotros, el ser humano, es quien puede leer, puede comprender y entender los textos que leemos. Y Galperry hace mención que es un mensaje objetivado en forma de un documento escrito, ¿no? De un documento escrito. Claro, también hay documentos orales, pero en este caso nosotros estamos trabajando en función a la conversión de textos escritos, ¿no? De textos escritos. Todos estos en común nos van a ayudar a nosotros a entender mejor y comprender cómo es que el texto es en sí una secuencia, ¿no? Como dice su origen del textus, que viene de tejido, ¿no? Tejer ideas, palabras, una tras otra. Ahora, en cuanto a la clasificación del texto, acá sí tenemos que ver en cuenta estos dos tipos que hay, la tipología textual y el formato textual. O sea, tenemos dos tipos de texto. Cuando en las escuelas, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, recuerdo que habían unos manuales muy, muy bonitos, bastante didácticos para que el estudiante pudiera comprender muy bien acerca de lo que era la tipología y el formato textual. Al final les voy a mostrar yo ya, esto es algo, un tip, por ejemplo, por decirlo así, para que ustedes puedan descargarlo del internet, compartir algunos enlaces, donde van a encontrar estos manuales, ¿no? Donde aparecen, ¿no? Y si no hay, les comparto con Maribel para que ella pueda compartirlo a ustedes. Son textos netamente desde primero hasta quinto, donde ustedes pueden encontrar diversos tipos de ejercicios, de diferente tipología textual y de diferente formato textual. Pues eso fue hasta antes de la pandemia. El ministerio lo manejaba en todas las escuelas y me parecían muy bien, bastante didácticos los libros. Y ustedes lo pueden trabajar también y podemos manejar. Bien, vamos a ver ahora por qué es que tenemos la clasificación de acuerdo a la tipología textual. De acuerdo a la tipología textual son 5 tipos de textos. El primero es el narrativo, y el narrativo creo que todos tenemos una idea más clara, más concisa de lo que es, porque es un texto en la que están organizados en forma secuencial, ¿no? Hechos que ocurren en un espacio, en tiempo determinado, donde intervienen personajes. Ese es un texto narrativo, y donde tiene una estructura, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. Es un texto narrativo. Ahora, hay toda una gama, una variedad de textos que pertenecen o están dentro de esta tipología. Eso lo vamos a ver más adelante también. En el texto descriptivo, son aquellos textos que nos ofrecen o nos dan una idea de cómo es o ha sido de repente una persona, un animal, un objeto, un espacio. También no solamente el texto descriptivo nos habla acerca de la parte física, sino también de la parte emocional. Por eso existe una clasificación. Estamos solamente dando una definición en forma general de lo que es la tipología textual. Después vamos a ver ya cada una de ellas. El texto expositivo, que es uno de los tipos de texto que vienen bastante en los exámenes de nombramiento y en los exámenes de concurso de ascenso, incluso para directivos también, ¿no? El texto expositivo. Entonces, ese texto expositivo es la que nos proporciona o nos da una explicación causal o conceptual sobre el modo de distintos elementos de un sistema que se relacionan entre ellos. Más que todo son los textos que nos ayudan a enriquecer nuestros conocimientos, nos ayudan a tenernos informados acerca de algo. Y los textos argumentativos, que también es el segundo tipo de texto que más trabaja también el ministerio en su evaluación. Y son los tipos de textos que nosotros vamos a estar viendo en cada sesión, vamos a estar trabajando, ¿no?
Texto expositivo una fecha, texto argumentativo otra fecha, pero cuando ya hemos avanzado nosotros el texto expositivo, en la siguiente, por ejemplo, podemos trabajar argumentativo o podemos hacer narrativo, y en la parte práctica ya se va a trabajar en función a ya los tres, no solamente se coge uno, ¿no? Si hacemos dos, van a ser dos. Si se cogen tres, de los tres, para poder darle una matiz, una variación. Y estos textos argumentativos, sí, pues nos confunden bastante, ¿no? Porque demuestran al lector la validez de una idea, un punto de vista, ¿no? A partir de ciertas razones o argumentos. Aquí entra a tallar las características de la persuasión, o sea, cuando el autor quiere persuadir en el lector, ¿no? Quiere persuadir y convencerle acerca de que lo que ellos dicen, piensan o están expresando, el lector como que tiene que entender y darle un punto de vista, ¿no? Entonces, es un texto argumentativo. También tiene ciertos trucos para poder identificar y ver la diferencia entre el expositivo y el argumentativo, ¿no? Entonces, como le digo, eso lo vamos a ver poco a poco, a medida que se vaya avanzando cada una de las clasificaciones dadas. Y finalmente tenemos el tipo de texto instructivo, donde quizás es un poco más sencillo, ¿no? Quizás es un poco más sencillo, pero también tiene ciertas estrategias para poder darle su complejidad durante la presentación de las preguntas. El instructivo acá presenta un conjunto de órdenes, recomendaciones, pasos, secuencias, mandatos, para que se realice de una forma específica sobre la construcción de algo, sobre armar algo, preparar algo, etc., ¿no? Entonces, esta es la clasificación de la tipología textual. La tipología textual de los textos es de esta magnitud, como ustedes lo están viendo. Son 5 tipos de textos, de acuerdo a la tipología. Ojo, de acuerdo a la tipología. Y cada uno de estos textos, de acuerdo al formato, se pueden presentar de diferentes formas. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver de acuerdo al formato. Recuerden que solamente se está haciendo una presentación de los tipos de textos, de la tipología, porque a medida que vamos a tener cada sesión, en cada sesión se va a presentar, ¿no? Netamente ya el tipo de texto con su estructura, sus elementos y cómo poder ubicar, por ejemplo, el tema, el título, la idea principal, o lo que nos piden siempre entre las preguntas que nos formulan para dar el examen, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Miren, de acuerdo al formato textual, tenemos el continuo, el discontinuo y el mixto. Entonces, aquí nosotros podemos rápidamente encontrar ya diferencias, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hablo del texto continuo, su mismo nombre lo indica, ¿no? Continuo. Y cuando yo digo continuo, yo tengo ya ideas de lo que es continuo, ¿no? Continuo, yo puedo decir qué cosa, que es algo secuencial, corrido, que es algo que continúa, es algo que no tiene corte, por decirlo así. Y discontinuo, ya es el texto, miren como tiene su prefijo, acá ya tiene un prefijo, que es el prefijo dis, que es un prefijo ya. Entonces ya no es lo mismo que continuo. Si continuo es algo que seguido, es corrido, es secuencial, el discontinuo ya no, ya presenta un corte, por decirlo así, ¿no? Un corte. Y finalmente tenemos el mixto, ¿no? El mixto. Esos son los tipos de texto de acuerdo a su formato, al formato textual. Vamos a ver ahora. En función del texto continuo. El texto continuo, como le decía, está compuesto por oraciones en párrafos y las ideas de estas oraciones están vinculadas por conectores, ¿no? Pues párrafos, oraciones, y el conjunto de oraciones son párrafos. El conjunto de párrafos ya viene a ser un texto más completo. Y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, los cuentos, las novelas, los ensayos, editoriales de periódicos, leyendas, los mitos, pero saben que antes de pasar al siguiente punto, quiero que ustedes observen, por ejemplo, ¿no? Entonces,
que en el texto continuo, maestros, en el texto continuo, yo voy a pensar que, texto continuo, pero el cuento es un texto narrativo, la novela también. Recuerden que es texto continuo. Y cuando yo hablo de texto continuo es porque está bien en párrafos. Y acá también pueden venir los textos argumentativos. Los argumentativos. Los textos argumentativos pueden presentarse, ¿no? De una forma en que se van a dar, ahora vamos a corregir esto, los argumentativos. Pueden ser los expositivos, porque son continuos, pero se dan también con otro formato, y eso también vamos a verlo en breve. Bien, ahora, los discontinuos, miren, aquí se expresa una información a través de frases sueltas, ¿no? Acá mezclan el código lingüístico con elementos gráficos. Cuando hablamos nosotros de códigos lingüísticos, acá sí entran a tallar ya otros recursos que se manejan dentro de la comprensión lectora o del análisis lingüístico de un texto. Y dentro de la clasificación tenemos los afiches, las infografías, las historietas, las tablas, los organizadores y tenemos otros más, ¿no? Los mapas conceptuales, los mapas mentales, tenemos también la publicidad, por ejemplo, son textos discontinuos, ¿no? Ahora, en las escuelas y hasta en el nivel superior, aplican mucho lo que son las infografías, ¿no? Que es un recurso, una ayuda del maestro para que el alumno pueda entender y comprender y trabajar la parte conceptual también y la parte cognitiva, ¿no? Entonces, ayuda mucho las infografías y eso es lo que se trabaja en casi todas las escuelas y en el nivel superior, trabajando en este formato discontinuo. Ojo, vuelvo a recalcar que puede ser un texto infografía, puede ser una infografía. De acuerdo a su formato, puede ser infografía, de acuerdo al formato. Pero de acuerdo a su tipología, puede ser un texto narrativo, un texto expositivo, un texto argumentativo u otro tipo de texto. Eso tenemos que tenerlo claro. Un continuo y un discontinuo, ¿no? Entonces voy a hacer un alto acá un ratito para poder nosotros ver este que está acá, el texto que tenemos acá. Y como respondió un maestro, ¿no? Un maestro que acaba de responder dijo que es un texto continuo y un texto discontinuo. Pues, si ustedes logran ver el texto continuo y el texto discontinuo, como está en este ejemplo, para poder verlo, miren, es el mismo texto, pero de acuerdo a su formato, está presentado como texto. Miren, este de acá, el que estoy subrayando yo, a ver, ¿qué tipo de texto sería el que estoy subrayando yo? A ver, me ayudan a ver. El que estoy señalando, ¿qué tipo de texto es? De acuerdo a su tipología. A ver, de acuerdo a su tipología, ¿qué tipo de texto es el Caballero Carmelo? A ver, vamos a escribir. De acuerdo a la tipología, ¿qué tipo de texto es el Caballero Carmelo? Vamos a ver las respuestas. Narrativo, narrativo. Ya, ¿no? De acuerdo a la tipología, ¿no? Texto narrativo. Correcto. Muy bien. Es un texto narrativo de acuerdo a su tipología. Y de acuerdo al formato ahora, miren, de acuerdo al formato, este Caballero Carmelo que estoy señalando ahora, que está a la mano izquierda, de acuerdo a su formato, ¿qué tipo de texto es? Ojo, de acuerdo a su formato. La César nos dice discontinuo, muy bien, discontinuo, Diani. Discontinuo, muy bien. Formato discontinuo. Que bueno, lo tenemos claro entonces, ¿no? Eso es bueno, ya lo tenemos claro. Ahora vamos a irnos nosotros a esta parte. Ahí nos habíamos quedado. Los textos discontinuos. Ahora pasamos
al texto mixto. El texto mixto contiene información en formato continuo con información en formato discontinuo. Por algo dice que es mixto. Es mixto porque combina los dos. Es combinado. Combina. Por ejemplo, acá tenemos la primera parte. Logran ver ustedes ese texto, ¿no? Este texto que yo estoy viendo, acá sí tenemos que tener bastante cuidado porque en las escuelas los estudiantes cuando ven esto dicen, ah, tiene una imagen, es un texto discontinuo. Porque tiene una imagen. Pero porque tiene una imagen el texto, ¿ya es un texto discontinuo o es un texto continuo? ¿No? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado porque estas imágenes, por ejemplo, que ustedes están viendo y observando aquí, son imágenes que nos van a ayudar un poco a tener mejor acerca del Tal Mahal, una historia de amor, ¿no? O sea, nos vean cómo es el texto. Pero va a ser discontinuo cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando aparece un texto discontinuo, o sea, aparece ya acá un mapa, un diagrama, un plano, con sus indicaciones, ¿no? Entonces, acá ya tiene el texto continuo y el texto discontinuo. Cuando tiene este tipo de presentación, ya es un texto mixto. Así como el que tenemos acá al costado, esta infografía es mixta también, ¿no? Porque tiene párrafos ya tiene párrafos y también tiene imágenes que están siendo aclaradas y explicadas, ¿no? Como la línea de tiempo. Entonces, aquí ya se convierte en un texto mixto. Tiene ambos formatos. Y tenemos ahora por la cantidad de textos, tenemos los individuales y el mixto también. Por la cantidad de textos, ¿ah? Por la cantidad de textos tenemos individuales y mixtos. Cuando hablamos de individuales, pues, es cuando aparece un solo texto, ¿no? Que es cualquier tipo de texto que hemos visto, ¿no? Sin embargo, como dice la información, los textos individuales provienen de una fuente única y estos textos tienen un único autor, un grupo de autores, una fecha específica, tienen una situación de evaluación, se presenta al lector en un único texto, sin conexión con otros. Es decir, yo no necesito otro texto para entender lo que estoy leyendo. Por ejemplo, el Caballero Carmelo, que hemos visto que es un cuento, un texto narrativo, ¿no? El Caballero Carmelo. Yo no necesito leer otro texto u otra información para poder leer todo el texto. A eso se refiere textos individuales. Y los textos múltiples son aquellos textos que incluyen dos textos. Esos textos son provenientes de dos fuentes o autores diferentes que enmarcan en una misma situación comunicativa. Es decir, existen dos textos, pero giran en torno a una situación comunicativa. Por ejemplo, tenemos acá tarifa eléctrica, Electriacala. Acá es un texto múltiple, porque ambos están hablando sobre la tarifa eléctrica, donde uno nos muestra cómo los usuarios de la tarifa social no se verán afectados por incrementos de en sus facturas. Sin embargo, hay otro texto que nos dice lo contrario, ¿no? Que la electricidad está cara, que va a subir y va a afectar. Si se dan cuenta, ahí van dándole puntos de vista, opiniones, y están enrumbados dentro de un texto argumentativo, como por ejemplo el uniforme escolar. El uniforme escolar, acá tenemos, es un solo texto, ¿no? Pero ya se convierte en un texto múltiple porque tengo yo, por ejemplo, lo que piensa Sara, en este caso lo que dice Sara, y el otro es lo que dice Claudio, ¿no? Lo que dice Claudio. ¿Cómo yo sé si es un texto múltiple? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, ¿qué hago? Yo de repente, si yo quito esta información y logro entender esto, puedo entenderlo normal. Puedo entender que Claudia no está a favor del texto, perdón, del uniforme escolar. No está a favor. Entonces, pero para poder entender todo el texto que habla acerca del uniforme escolar, necesito de estas dos informaciones, porque es de lo que nos dice este texto, ¿no? El uniforme escolar, donde hay dos opiniones, que es el de Sara y el de Claudia. Pero yo lo saco, lo extraigo y lo puedo entender, sí,
pero no voy a tener una idea general de lo que me da a entender el texto, porque hay dos versiones y hay dos opiniones. Esto es en función a los textos múltiples, ¿no? Los textos múltiples, esa es su característica, su peculiaridad es que hay dos tipos de textos dentro del mismo. O sea, necesitan de los dos para poder comprender. O en ocasiones hay hasta más de dos textos, ¿ah? Y en estos libros que yo les digo, hay ejemplos muy bonitos, interesantes, para que ustedes puedan entender cuándo son los textos múltiples, ¿no? Que hay hasta 7, 8 textos dentro de uno sobre el mismo tema. Muy bien, vamos a avanzar acá. Bien, hasta aquí es la primera parte para ver lo que es conociendo los tipos de texto, ¿no? En resumen, vemos que la tipología textual se clasifica, recuerden, en 5, ¿no? La tipología textual. Está presentando. En resumen, yo digo que la tipología textual tiene su clasificación en 5 textos, ¿no? El narrativo, tengo yo el texto descriptivo, tengo el texto expositivo, tengo el texto argumentativo y tengo el texto instructivo. Esa es la tipología textual, ¿correcto? Y con relación al formato, que es lo que estamos viendo, al formato, en cambio el formato sí tenemos texto continuo, discontinuo y mixto, ¿no? Y de acuerdo a su cantidad, textos de dos tipos también, los individuales y el múltiple. Con el múltiple sí hay más de dos textos en uno. Esa es en función a la tipología textual. Ahora vamos a centrarnos un poquito a ver la parte del tema, conociendo el tema. Cuando yo hablo del tema, a veces yo me puedo equivocar o me puedo confundir cuando hablamos del tema porque tiene cierta similitud al título del texto. Cuando preguntan, ¿cuál es el tema del texto? ¿O cuál es el título del texto? Ahí hay un poquito que a veces podemos equivocarnos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tema y esperemos que también por ahí aclaremos una duda sobre el título y su diferencia con ella, pero vamos a vernos más en el tema. Miren, cuando yo hablo acerca del tema, es porque el tema indica aquello que, sobre lo que trata el texto y puede expresarse a través de una frase simple e inclusive mediante una palabra nada más. Ojo, una frase. Y cuando yo digo frase, ojo, no estoy diciendo una oración, estoy diciendo una frase. Entonces, cuando digo de una frase, en una frase, vamos a hacerlo con flechita ya. Cuando digo de una frase, es que no es una oración. Y a veces caemos en ese error y pensamos que un tema o que el tema puede ser una oración. Y no es así. Entonces, y la frase es una construcción sintáctica, pues, ¿no? Es una construcción nominal. Es una frase nominal. En otras palabras, no lleva verbo. Es como cuando uno redacta una oración y te dice, ¿no? ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Entonces, para poder entenderlo mejor, podemos decir que la frase es como el sujeto. No tiene verbo. Si ustedes logran ubicar el verbo en una de las alternativas, o una oración, o una de las alternativas está como oración, eso sí hay que descartarlo inmediatamente porque el tema no lleva verbo. O sea, no hay una oración, mejor dicho, dentro de las características del tema. No hay un verbo, o sea, no es una oración. Entonces, para identificar el tema, debemos plantearnos la pregunta de qué trata el texto o de quién habla el texto. No, miren, dos preguntas, ¿no? De quién trata y de quién habla el texto. Entonces, esas dos preguntas son preguntas que tenemos nosotros siempre que tenerlo presente. ¿De qué trata y de quién habla? Es como cuando nos dan fórmulas en matemática, ¿no? Igual, tenemos que saberlo de memoria
esas dos preguntas. Recuerden de qué trata el texto o de quién habla el texto. Vamos a recordar algo más del tema, miren. Cuando vemos el tema, hay veces en las preguntas no te dicen cuál es el tema del texto, sino te dicen la idea central del texto es, el tema del texto es, el tema del texto se refiere, el texto trata esencialmente, o el contenido del texto gira en torno a. 5 formas de decirte en resumidas cuentas cuál es el tema del texto. Te lo pueden presentar de esas 5 formas. Y lo que tú tienes que hacer solamente es recordar, ¿no? O sea, porque las respuestas van a ser igual, van a girar en torno igual. ¿De qué trata el texto o de quién se habla en el texto? ¿No? No nos olvidemos de esas 2 preguntas. Y estas de acá también. O sea, esas preguntas de acá son posibles, posibles sinónimos que te puedan venir a ti en las preguntas como para que puedas hallar lo que es el tema del texto. Vamos a ver ejemplos del tema. Miren. El ejemplo del tema, antes de hacer esto me gustaría primero yo, voy a dejar de compartir un ratito para acá aumentarle una diapositiva y explicarle a ustedes algo. Por ejemplo, yo digo acá el abogado, ¿ya? Vamos a poner acá el abogado. Ya. Por ejemplo, yo tengo el abogado. Si yo tengo la palabra el abogado, ¿es una frase nominal? ¿Es una construcción sintáctica o es una frase? ¿Creen ustedes que tenga la característica para ser como respuesta del tema? ¿Creen ustedes eso? ¿Podría ser o no? A ver, ¿qué me dicen? Vamos a ver sus respuestas en el chat. A ver. No me dice, no es un ejemplo de tema. Vamos a ver. Y si yo lo cambio y digo el aborto, ¿podría ser un ejemplo de tema? A ver, me gustaría que alguien del equipo me diga si se está viendo, por favor. Sí se ve y también la profesora Carmen ha señalado con los emojis un dedito hacia arriba. Quiere decir de que para ella el aborto sí es el tema. Ya, excelente, gracias, Carmen. Excelente. ¿Y por qué sí se puede decir que es el tema? Porque ¿de qué trata el texto, no? Puede ser el aborto. Puede ser. Ahora, lo que quiero que entiendan es que esta estructura presentada sí tiene características para ser un tema, porque no tiene un verbo, solamente es una frase nominal. Tiene la construcción de una frase nominal. Tiene un artículo y tiene un sustantivo. Por lo tanto, sí puede ser un tema. A eso es lo que quiero llegar, que es como si fuera, como les decía a ustedes, imaginemos que es una oración y digo, el aborto está penado en el Perú, por ejemplo, ¿no? Vamos a escribirlo acá. Si yo digo, por ejemplo, el aborto está penado en el Perú, eso es una oración. ¿Correcto? Esta es una oración. Al ser una oración, a mí me quita ya la idea de que no puede ser un tema, ¿no? De que no es un tema, ¿ya? Un ratito, acá está mal escrito, está. El aborto está penado en el Perú. Bien, el aborto está penado en el Perú. Es una oración, ¿no? Esta es una oración. Pero recuerden que el tema es solamente una construcción nominal, una frase nominal, o en otras palabras, como muchos de nosotros que somos de comunicación quizás enseñamos en las escuelas y decimos a los alumnos para que logren entender ya totalmente que viene a ser el sujeto, ¿no? O sea, no tiene verbo. Entonces, al ser esto una oración total, no puede ser un tema, pero yo sí
solamente hago esto, sí, ya acá tiene la estructura, ya, y sí presenta las características para que sea un tema, el aborto, ¿no? Ahora, miren, vamos a ver en el siguiente, vamos a ver algunos ejemplos, miren, algunos ejemplos de tema. Miren, el autoestima, ¿no? Ese es un ejemplo de tema. Tenemos la adolescencia, el monitoreo docente, la acreditación, el cáncer, la radiactividad. Se dan cuenta, son ejemplos de temas, pero en este caso son temas cortos. Ojo, temas, ejemplos de temas cortos, porque también existen, como estamos viendo, el monitoreo docente. O sea, ahí hay 3 palabras, ¿no? O sea, no vayamos a pensar que el tema siempre van a ser solamente 2. Puede ser una palabra o puede ser más de 2. Pueden ser 3 hasta 4. Lo interesante es que responda a la pregunta de qué trata el texto y de que no tenga verbo. O sea, en otras palabras, no puede ser una oración. Muy bien, vamos a ver acá un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. A ver, miren. Ejemplo, dice, la deforestación es la tala o la eliminación permanente de los bosques para dar paso a la agricultura, la ganadería, la explotación forestal o la urbanización. Esta actividad tiene un impacto negativo en el medio ambiente, ya que provoca la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo, el cambio climático y otros problemas. Si se dan cuenta, le he pintado, está subrayado de un color diferente la primera oración, ya que es una forma de poder encontrar también el tema. Yo lo que hago es de repente una de las tantas formas, una de las tantas estrategias. En forma personal, yo a mis alumnos, por ejemplo, tanto de la escuela como del nivel superior donde trabajamos, enseño de esta forma, ¿no? Que ellos puedan entender es hallar primero cuántas oraciones tiene el párrafo. Pues acá hay una oración, ¿no? ¿Y de qué se habla? ¿De qué se está hablando? A ver, ¿quién me ayuda? ¿De qué se está hablando en la primera oración? A ver, en la primera oración. Ver, colegas, anotamos en la deforestación, nos dice Diana. Ya, muy bien, Diana, la deforestación. Listo, excelente. Y vamos a ver en la segunda oración. Esta actividad tiene un impacto negativo en el medio ambiente, ya que provoca la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo, el cambio climático y otros problemas. Bien, entonces, en la segunda oración, ¿de qué se habla? Bueno, la maestra Luz dice el medio ambiente. Y Diani Gallardo nos dice problemas o impactos de las deforestaciones. Julia nos dice medio ambiente. Yo pienso que es el impacto negativo en el medio ambiente. Ya, bien. Si ustedes se dan cuenta, miren, cuando hablamos nosotros para encontrar la respuesta, noten de que aquí en la segunda oración no aparece la palabra deforestación, no aparece. Pero sin embargo, el autor lo está reemplazando. ¿Se dan cuenta? Lo está reemplazando. Ah, cuando dice esta actividad. Correcto. Cuando nos dice esta actividad, miren, se está refiriendo a lo mismo, a esto. Se está refiriendo a lo mismo. Están hablando acerca de la deforestación también. Entonces, aquí la deforestación, dice, tiene un impacto negativo en el medio ambiente, ya que provoca la pérdida de biodiversidad, la erosión del suelo, el cambio climático y otros problemas. O sea, ahí tenemos que tener también bastante cuidado porque podemos pensar que literalmente va a estar, ¿no?, el texto o la idea que me haya a mí en el tema. Sin embargo, puede aparecer de forma implícita como de forma explícita. O tendríamos que ver, ¿no?, inferir también de qué se está tratando.
En este caso, no dice el texto, literalmente no nos dice a nosotros deforestación, pero sí nos dice esta actividad. Y cuando nos dice esta actividad, nos habla acerca de la deforestación. Entonces, en conclusión, ¿cuál es el asunto del texto? ¿De qué se habla en el texto? Creo que está claro, ¿verdad, colegas? Ya lo había dicho Diani. ¿De qué trata todo el texto? Julia levantó la mano. A ver, Julia. Me confundí, pero sí es la deforestación. Ah, ya. Es que bueno, ¿no? Qué bueno que los maestros podamos reconocer cuando nos equivocamos. Siempre tenemos que trabajar también con... Entonces, profesor, sería el impacto negativo de la deforestación. No, el tema es la deforestación. Ya. En todo, de todo el Claro, pequeño... es de todo el texto. Cuando nosotros leemos el texto, yo leo, vamos a volver a hacer un repasado chiquitito, a ver. Cuando yo leo este primer párrafo, perdón, la primera oración, y leo la segunda oración, entonces, ¿de qué me está hablando a mí el texto? O sea, el texto no me habla de la tala. La tala sola se menciona en una sola oración. Me habla acerca de, por ejemplo, de los bosques, ¿no? En agricultura solamente se menciona en continuidad de lo que es la tala o la eliminación y cómo esto afecta, ¿no? Todo esto, lo que vemos nosotros a continuación, todo esto que está acá, todo esto, tiene o nos dan una explicación, o nos dicen, o gira en torno a lo que es esta primera palabrita. Esto, ¿no? La deforestación. Acerca de la deforestación. En el primero. En el primero. En la segunda nos dice esta actividad, refiriéndose también a qué? Refiriéndose a la deforestación, ¿ah? Se está refiriendo a lo mismo. Miren, se está refiriendo a lo mismo. Pero ya en la segunda oración, ya tiene una idea más grande, más completa, ¿no? Nos dice que esta actividad, o también yo puedo decirlo como la deforestación, dice, tiene un impacto negativo en el medio ambiente. ¿Y por qué? Porque hemos visto que se produce la tala o la eliminación de los bosques también, ¿no? Afecta a la agricultura, la economía, y está redundando en esta parte de acá arriba, ya que provoca la pérdida de la biodiversidad, la erosión del suelo y el cambio climático y otros problemas. O sea, tiene unas ideas secundarias, tiene ideas que explican acerca de qué es la deforestación o cómo se da, cuáles son sus consecuencias. Entonces, pero aquí en el texto nos habla acerca de la deforestación. Ese es el tema en el texto, la deforestación. A ver si quiero saber si quedó claro esta partecita del tema. Y si no, por favor, nuevamente me dicen para volver a explicarles esta partecita del tema. Maestro Alejandro, bueno, gracias, está bastante claro, Diani también nos dice claro, pero había una consulta, solo para que esto quede así súper clarísimo. La maestra María Esperanza nos decía, ¿no? ¿Tema o títulos del tema? Parece que tiene una confusión. Cuando nosotros hablamos del título, por eso le decía hace algunos momentos atrás, le decía yo, ¿no? Que a veces nosotros nos equivocamos con el tema del título, porque el título también tiene las mismas características o peculiaridades del tema, pero ahí hay una variación, y eso lo vamos a ver nosotros en la siguiente sección. Vamos a conocer un poco acerca del título, vamos a conocer un poco acerca de la idea principal en la siguiente, las cuales están cordialmente invitados. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, por qué es un tema y por qué es un título. Acá, así a modo rápido, les voy a explicar, a ver, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, voy a hacer acá bueno, esto seguimos, ¿de qué trata el texto? Ya, acá les voy a explicar, aquí. Cuando yo hablo del tema, por ejemplo, recuerden, es
una frase nominal, ¿no es cierto? Creo que eso sí nos quedó claro. El título, miren, es una frase nominal también. Título. Y ahí me dirán, pero es lo mismo, ahora ¿cómo diferencia, no? Una frase nominal, ¿no es cierto? Ambos. Es una frase nominal. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo cuando, por ejemplo, voy a sentarme de este ejemplo del tema, ¿ya? Voy a cogerles yo el tema acá. Este tema, el cáncer. El cáncer va a ser mi ejemplo de tema. De eso me trata. Pero sin embargo, cuando yo ya hablo del título, cuando me preguntan a mí, ¿qué es el título del texto? Ya acá sí hay que agregarle algo más. Vamos a poner signo más acá. Es hablar acerca del enfoque. A ver, profesor, enfoque, ok, no entendí. ¿Cómo es eso de enfoque? Bien, vamos a seguir hasta poder hallar una respuesta, una idea más clara de lo que nos va a quedar más claro. Un enfoque. Entonces, un enfoque, pero ¿cómo es eso? Puede ser un enfoque, puede ser una mirada, una situación, o también podemos hablar acerca de qué se dice, ¿no? ¿Qué se dice del tema? A ver. Listo. Vamos a ver si por acá ya lo podemos entender un poquito más. Ahorita vamos a hacerle un ejemplo, ¿ya? Ya acá está. Miren, el tema es una frase nominal tal y como está, porque es de forma general. Yo hablo acerca en el texto del canto, ya. Pero el título me dice una frase nominal, el enfoque, una mirada, una situación, o qué se dice del tema, ya. Entonces, imaginemos que en mi texto del cáncer, yo veo que en el primer párrafo, en el segundo párrafo, me están hablando acerca de, primero me dicen que el cáncer es una enfermedad terminal, que no tiene cura, así. Ya. Y en el segundo párrafo me dice que los pacientes con cáncer siempre son detectados en la parte final, ¿no? Y bueno, lamentablemente llega el momento en que ya no hay solución, cuando no es detectado a tiempo. Entonces digo, ¿de qué está hablando el tema, no? O sea, el título, ¿cuál sería? Por ejemplo, me pueden dar alternativas, ¿no? Definición del cáncer, el cáncer y sus consecuencias. Pueden decirme el tratamiento del cáncer, o me pueden decir una mirada panorámica al cáncer. Entonces, cuando hablamos del título, ya es el tema más algo que se está hablando acerca del tema, que puede ser el enfoque, una mirada, una situación, o lo que se dice netamente del tema. Esa es la diferencia entre el tema y el título. O sea, cuando hablamos de frase nominal, ambas tienen frase nominal. Es decir, no tiene ninguna de las dos es oración. ¿Correcto? Ninguna de las dos es oración. Son frases nominales o son sujetos. La diferencia está que el tema es una esencia de todo lo que se dice. Y dos, cuando hablamos del título, sí es ya el tema más un enfoque, una mirada, qué se dice del tema, de qué se habla en el tema, qué se menciona en el tema. Entonces, yo lo quise hacer en sesiones separadas para que de esta forma ustedes puedan entenderlo bien, ¿no? Entonces, el día de hoy conocemos muy bien acerca de lo que es el tema, con los ejercicios que vamos a trabajar ahora en breve. Y luego la siguiente sesión ya hallar un poco más acerca de lo que es el título, ¿no? Ya nos empoderamos del tema y ahora sí, con ejercicios hacemos ejemplos de título y ejemplos de idea principal. Espero que le haya quedado claro, maestra, de repente, ¿no? Con lo que le he explicado ese chiquito. Sí, María nos dice, le agradece, maestro, por aclarar su duda. Ya, listo. Muy bien, ahora vamos a hacer algunas prácticas juntos, a ver, ¿ya? Podemos leer ahí el texto que aparece, miren. Vamos al siguiente texto. Y ahí, en el texto Lía dice, ¿cuál es el tema? A ver, vamos a darnos
2 minutos, creo que es mucho todavía. Vamos respondiendo en el chat su respuesta. Pueden ponerme solamente A, B, C, D, nada más. No es necesario que nos escriban todo, ¿no? A, B, C o D. Y explicamos ahorita por qué es esta y por qué no es esta. ¿Ya? A ver, 2 minutos. Mari, ¿nos tomas el tiempo, por favor? Claro que sí. Muy bien, maestro Alejandro, ya pasaron los 2 minutos. En realidad están, pareciera que al menos una descartaríamos y 3 pareciera que podrían ser el tema. ¿Hay alguno que ha puesto alguna respuesta, Mari? Sí, ya han colocado las respuestas. Tenemos que los maestros Diani, María, Carmen, Karina, Luz, Julia, nos indican que es la alternativa B. Interesante. Vamos a ver. Yo la verdad es que estoy dudando. Vamos a ver. Si se dan cuenta, a ver, alguna de ellas yo la descartaría, como le hemos explicado primero, si es una oración. ¿Alguna de ellas tiene la característica de ser una oración? Colega, respondemos con A ver. con un emoji. Dedito Muy bien. arriba sí, dedito hacia abajo no. La primera parte me he conflictuado sinceramente, pero bueno, yo contesté que era la B, ¿no? Muy Pero bien. ahí en la primera parte dice, la leche materna es el alimento más completo para el crecimiento, para el recién nacido. Forma una oración completa, ¿no? Correcto, sí. Pero esa es una oración, pero no quiere decir que sea el tema del texto, ¿no? Porque es No completo. necesariamente. No necesariamente. ¿ya? No Maestro puede- Alejandro, usted consultó si en alguna de las alternativas era una oración, ¿verdad? Sí, si una de las alternativas tiene la característica de ser oración. Nos han dicho 2 maestros que no. Ya, excelente. No son oración ninguna. Entonces, por ahí yo digo que cualquiera de las 4 puede ser. Sin embargo, vamos a ver, analizando la situación, como les expliqué a ustedes, usando esta estrategia que les dije yo de las oraciones, miren, yo digo que tiene acá hay una oración, ¿no es cierto? Luego tenemos la otra oración, que está acá, ¿sí? Luego vemos que la otra oración, ¿dónde está? A ver. ¿Logran encontrarlo? Sin embargo, ¿no? Sin ¿Cuántas? embargo, Entonces, ahí vemos, pero vamos a analizarla ahora nosotros despacio. Miren, cuando yo voy viendo las oraciones, yo digo, la leche materna es el alimento, ¿no? Acá, la leche materna es el alimento más completo para el recién nacido. En esta primera oración, yo entiendo que me están hablando acerca de la leche materna. Y me dicen que es el alimento más completo para el recién nacido, la leche materna. Pero no sabemos si, en cierta forma, hasta ahí no sabemos si nos van a hablar acerca de la leche materna. Dice, le aporta agua, energía calórica, calcio, lactosa, grasa, proteínas. Es de diferentes calidades que las del resto de las leches de los animales. Incluso nos habla acerca de las vitaminas A, la D, B1, B2 y C, en cantidad suficiente para que la necesidad del crecimiento del bebé sea cubierta. Pero ahí me habla de la leche materna. En alguna parte me dice que habla de la leche materna, ¿o de qué me está hablando ahí? De las propiedades de la leche materna. Correcto. ¿Y cómo yo sé que son de las propiedades de la leche materna? Porque acá, miren que aparece. Es un pronombre. Le aporta agua. ¿Qué es lo que aporta agua, energía calórica, calcio? La leche materna. Miren cómo en el texto podemos ver que está, por decirlo así, como cubierto o encubierto cuando trabajamos con los chicos para que lo puedan entender mejor, ¿no? Y hay que tratar de ver. Igual nos menciona ahí de la leche materna, o sea, nos habla acerca de cómo está compuesto, ¿no?
Luego dice, sin embargo, la leche de la madre es muy pobre en hierro y solo posee 0,2 miligramos de este mineral y tu pequeña precisa 10 miligramos diarios. De modo que hasta los 5 o 6 meses está protegido contra esta carencia por el hierro que tú has transmitido durante su vida fetal, pero a partir de esa edad tendrás que prestar atención a su alimentación. Las leches de fórmula y muchas de su continuación están enriquecidas con este mineral para paliar el déficit. Entonces, en esta tercera oración, ya nos habla acerca de la leche de la madre, pero literalmente no es leche materna, como dice arriba. Pero nosotros entendemos que cuando hablamos de leche materna y leche de la madre, ¿estamos hablando de lo mismo o no? Sí. Correcto. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, en las tres oraciones se habla acerca de la leche materna, pero cada una le da una descripción diferente en cada una de las oraciones. La primera nos da el concepto, la segunda acerca de cómo está compuesto o sus propiedades, y finalmente hace mención acerca de la leche de la madre y cómo es que cumple, qué función cumple hasta cierta edad en un niño. Las tres oraciones nos hablan acerca de la leche materna. Entonces, las propiedades de la leche materna no puede ser. Características de la leche materna tampoco. La leche materna sí es la respuesta correcta. ¿Ya? La leche Muy materna. Pero lo que ahora yo quisiera que ustedes puedan ver es que si a mí me preguntan cuál es el título, ¿cuál podría ser de las otras tres alternativas? A ver, ¿cuál podría ser? Tenemos respuestas diversas. Noemí y Diani nos dicen que podría ser la alternativa A. Julia nos dice que puede ser la C. Ya. Cuando yo digo, hablo de la leche materna en todo el texto, en todo este texto, yo estoy haciendo mención un alimento indispensable, ¿no es cierto? En la letra A. Pero recuerden que el título tiene que tener, ¿no? O sea, la frase nominal más el enfoque, la situación, o qué se está hablando acerca de, en este caso sería de la leche materna. Y la letra A solamente tendría un alimento indispensable, que es la leche materna, su sinónimo. Yo podría decir incluso que podría ser como un sinónimo de la respuesta del tema, pero ya específicamente dice leche materna y sería el tema, ¿no? La letra A por ahí voy descartando en esta mirada, porque me falta completar o poder decirle, darle la idea total o completa con el título. Entonces, ¿qué más se dice de la leche materna? ¿Qué más? Se dice cómo es la leche materna. O sea, dice que se hace mención de sus características o se hace mención de las propiedades. ¿De qué se habla? ¿Características o propiedades? Maestro, en la segunda oración se ve claramente, como lo dijo una colega, que son las propiedades de la leche materna. Claro, son propiedades, ¿no? Incluso y en la tercera oración también se ve acerca de las propiedades, porque hace mención del hierro, que hasta cierta etapa, cierto periodo, tiene todavía este hierro, ¿no? Hay una carencia por el hierro. Entonces habla acerca de las propiedades. Entonces yo puedo decir ahí que el título sería las propiedades de la leche materna. Entonces miren cómo tengo yo esa respuesta, ¿no? O sea, uno es el tema y otro es el título. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Un poco más detallado acerca del título. Vamos a ver ejemplos. Como hemos visto ejemplo de tema, vamos a ver ejemplos de título. ¿Correcto? Bien. A ver, vamos a ver. Hasta ahí, a ver, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo nos va? ¿Estamos yendo bien? ¿O piensan que es muy rápido? ¿No se está entendiendo bien? Ah, ya, ok. Listo. Muy bien. Sí, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio más conmigo y luego vamos a hacer la parte práctica, ¿ya? La parte práctica para que ustedes practiquen. A ver.
tengo ahí los cambios climáticos recientes han afectado la vida en muchas partes del mundo. Las temperaturas extremas, tanto altas como bajas, se han vuelto más comunes y han tenido efectos negativos en la agricultura, la salud y el medio ambiente en general. En el texto leído, ¿cuál es el asunto? Dice, los efectos de la contaminación en el medio ambiente, las consecuencias de los cambios climáticos recientes, las mejoras tecnológicas en la agricultura, o quizás la importancia de la salud pública. A ver, aquí por ejemplo ya el autor lo que nos muestra acá es una complejidad, ¿no? Ya no solamente está escribiendo 2, 3 palabras. ¿Se dan cuenta? La pregunta es ¿cuál es el asunto? Que es lo mismo que el tema, pero ya todas hay que darle una mirada si es que tienen la característica de una frase nominal, es decir, si no son oración. Vamos a ver, en la primera dice los efectos de la contaminación en el medio ambiente, no es oración. En la segunda, tampoco es oración. La tercera, tampoco es oración. La cuarta, tampoco. Entonces, cualquiera de las 4, bien. Vamos a ver. A ver, tomen su tiempito, a ver. Vamos a darles 3 minutos acá porque ya las alternativas sí están un poquito más complejas, ¿sí? Profesor, ¿el asunto es igual que el tema? Sí, cuando hablamos del asunto es igual que el tema. Es lo mismo. Muy bien, maestro Alejandro, ya están respondiendo en el chat nuestros colegas. Tenemos también algunas respuestas variadas. Ya. Por ejemplo, que algunos han respondido que es la D, otros la B, otros la A. Entonces tenemos D, A. Tenemos como respuestas, algunos piensan que es la A, o una gran mayoría la B y también la D. Ya. Bien, gracias, Mari. Bien, vamos a ver. He escuchado el término la mayoría, ¿no? Vamos a ver, la mayoría ha optado por una letra. Cuando yo leo el texto, hablo acerca de los cambios climáticos recientes. A ver, un ratito, voy a aperturar lo había cerrado, creo. Y aquí está. Y lo había cerrado, voy a aperturarlo. Ya. Miren, cuando, en este caso, aquí dice los cambios climáticos, ¿no? Los cambios climáticos, dice, han afectado, ¿no? La vida en muchas partes del mundo. Cuando me dicen han afectado la vida, ahí ¿con cuál de las 4 alternativas yo puedo relacionarlo? Con efectos de la contaminación, consecuencias, mejoras o importancia de la salud pública. Voy pensando, ¿no? ¿Con cuál de ellas? Sin embargo, después en la segunda oración me dice a mí, las temperaturas extremas, tanto altas como bajas, se han vuelto más comunes y han tenido, miren, efectos negativos en la agricultura, en la salud y en el medio ambiente general. Entonces, yo ya más o menos voy dando una idea de cuál es el tema o el asunto, ¿no? Porque me dice que aquí en la segunda parte me dice ya, han tenido efectos negativos. O sea, efectos negativos son, cuando digo efectos negativos, yo puedo decir que son los efectos de la contaminación en el medio ambiente o las consecuencias. Entonces, ahí vamos viendo un ratito, ¿ya? Ahora, vamos a descartar. ¿Por qué no puede ser la importancia de la salud pública? ¿No? La importancia de la salud pública. Yo puedo decir, no, sí, habla acerca de la importancia de la salud pública, pero la salud pública, ¿no? Miren, la importancia en ninguno de los textos me da una relación para yo poder ver qué es la importancia, o sea, que hay que darle la importancia a la salud. No, no lo hay, o sea, pero sí claramente me dice a mí que está pasando algo, pero no tiene nada que ver con la salud pública el texto, ¿no? Que está dentro, sí, porque es parte de la salud pública, correcto,
pero tengo que centrarme en lo que dice el texto. Y es algo que también muchas veces fallamos, ¿no? O sea, si el texto ahí me dice que la bandera peruana está de color negro y blanco, o sea, tengo que centrarme yo en el texto, aunque yo sé que la verdad es rojo y blanco, pero me centro en el texto. Y en esta oportunidad el texto no nos habla acerca de eso. En la letra C, las mejores tecnológicas, no, tampoco puedo decir yo que es esta. No me hablan nada acerca de las mejoras tecnológicas. Entonces, yo digo que puede ser la letra A y la letra B. Pero ¿cómo defino? Porque la letra me dice los efectos de la contaminación en el medio ambiente. Noten, los efectos de la contaminación del medio ambiente. Sin embargo, aquí me dice las consecuencias de los cambios climáticos recientes. Entonces, ¿dónde o cómo yo aseguro que es la letra A o que es la letra B? ¿Dónde aseguro? A ver. Miren, cuando ahí me dice los cambios climáticos recientes. Ojo, los cambios climáticos recientes, ¿no? Los cambios climáticos recientes. ¿Y qué ha pasado con los cambios climáticos recientes? Han sufrido variaciones y nos han dejado varias consecuencias. ¿En qué? Porque hay efectos negativos. ¿Dónde? En la agricultura, en la salud y en el medio ambiente en general. Entonces, acá la respuesta es la letra B. Es la letra B. ¿Cuántos han respondido a la letra B, Mari? Te escuché decir la mayoría, ¿no? Sí. Listo. Ahora, con este último ejemplito, vamos a pasar a la parte práctica, Mari. Muy bien, maestro Alejandro. Qué bueno. Vamos entonces a pasar a una pequeña práctica y para ello, no sé si me permite, maestro, que yo pueda compartir la pantalla. Sí, sí, voy a dejar de compartir un ratito. Ya está. ¿Listo? Bien, colegas, vamos a realizar una pequeña práctica. Entonces vamos a ingresar al chat que tenemos. ¿Ya? Ingresar a la práctica en el siguiente enlace. ¿Ya? Bien, colegas, todos al haber ingresado, ya sea en su celular o en su laptop o PC, van a encontrar ahí esta práctica con una aplicación llamada WordWord. Y vamos a hacerlo a modo de concurso, ¿ok? Entonces, ¿dónde tenemos que cliquear? En ese cuadrito donde está la flecha y dice iniciar. Todos entonces ahí, por favor. Y va la primera pregunta. Tienen 1 minuto y medio por cada pregunta. Ahí va la pregunta 2.
Pasamos a la pregunta 4. Pasamos a la quinta y última pregunta, el texto. Quinto texto. Muy bien, yo obtuve 0 porque no respondí a ninguna, pero vamos a ver cómo nos fue. Cada uno de ustedes debe tener una puntuación. ¿Qué tal les fue, colega? Maestra, buenas noches. Muy bien, maestra, creo. Bien, Camu, me se falló una, pero está bien, o sea, esto nos permite seguir practicando, ¿no? Poder ir trabajando. Ahora sí, entonces, lo que pasa, me dice, así viniera en el examen. Lo que pasa, colegas, se van a ir dando cuenta en este taller que se está haciendo como se indicó desde 0, tenemos que empezar con textos pequeños, ¿no? Y luego se van a dar cuenta de que ya cuando obviamente se vaya avanzando en los talleres y ya se desarrollen o se realicen lecturas de textos más amplios, con mayor número de párrafos, van a ver que todas las estrategias que nos está enseñando, esta es una, estamos viendo solamente lo que es el tema con el maestro Alejandro, van a ver qué fácil se les hace. Eso sí se los aseguro. Bien, maestro Alejandro. Muy bien, entonces hemos visto de que ahí ya están algunos de ustedes. María, ¿has podido mostrar los resultados? No lo logré ver yo. A ver, un momentito, lo voy a mostrar. A ver, muéstralos un ratito los resultados. Ahí está, maestro Alejandro, para que pueda ir comentando. Vamos observando, colegas, que ahí observamos que son 18 participantes los que han respondido, o sea, que han terminado las 5 preguntas. Y estamos, que la máxima puntuación era 645 puntos, que lo obtuvo Alejo, y la puntuación media es de 506.2. Y fíjense ahí en los aciertos. Miren, para la pregunta 1, tenemos que hubieron 16 participantes que respondieron de manera correcta. Para la pregunta 2, 13 participantes. Para la pregunta 3, 12. En la pregunta 4, todos respondieron, los 18 de manera correcta, y la pregunta 5 también. Muy bien. Si ustedes logran ver, maestros, en este recurso digital de WordWare, es muy didáctico también para trabajarlo en las escuelas, ¿no? De paso hacemos un poco nuestra publicidad que tenemos nosotros, porque también hacemos este tipo de capacitaciones de manera virtual usando algunos recursos digitales, ¿no? Como el WordWare. Más adelante también vamos a compartir con ustedes esta información para que ustedes puedan llevar con nosotros estos talleres. Muy bien. Ahora, Sí, maestro Alejandro, ahí también, disculpe que le interrumpa, se están mostrando los resultados, ¿no? Podemos, por ejemplo, observar que Karina, Julia, Alejo, Máximo, Carmencita
han acertado, ¿no? Los 5, pero la mayoría, pues no, todos han acertado de 3 a 5 puntos, que está bastante bien para hacer en la primera clase. Y es bastante interesante, ¿no, Mari? Como tú haces mención, porque usar estos recursos también un poco que sale, si lo aplicamos en aula, también sale de la rutina, pues, ¿no? Bueno, implica muchos recursos acá, ¿no? La sala de innovación, tener internet, esas cosas. Pero vamos a ver ahora nosotros, vamos a analizar donde más nos hemos equivocado, que es la 1, la 2 y la 3, que es donde nos hemos equivocado, ¿no? Algunos, ¿sí? Ahora vamos a ver. Ya, ahí está, ¿no? Donde nos dice que María siempre soñó con ser veterinaria, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver. Dice, María siempre soñó con ser veterinaria. Desde pequeña le encantaba cuidar a los animales y aprender sobre ellos. Ahora trabaja en una clínica donde ayuda a muchas mascotas a recuperarse de sus enfermedades. María se siente muy feliz porque puede hacer lo que ama todos los días. ¿Cuál es la idea central del texto? Miren, acá viene ya con la palabra idea central del texto. Y no es porque sea algo diferente. Le decía a ustedes cuando les expliqué, cuando hablamos del tema, también puede venir como idea central del texto. Bueno, la alternativa dice la importancia de la educación, ¿no? Si bien es cierto, parte de la educación es cuidar, demostrar nuestras gratitudes, nuestros valores, ¿no? También con los animalitos, pero no nos hablan acerca de todo porque educación implica mucho más. La letra B es la pasión por ayudar a los animales, que podría ser la respuesta, ¿no? Más solamente en la primera instancia. La C, las enfermedades de las mascotas. En la primera oración dice que María soñó con ser veterinaria, ¿no? Entonces, pero tampoco nos habla acerca de las enfermedades. Solamente nos dice que ayuda a las mascotas a recuperarse de sus enfermedades, nada más. No dice sobre las enfermedades. Y la felicidad de la vida, bueno, ella se siente feliz, pues, ¿no? Efectivamente, pero solamente de toda la vida de ella, de María, yo puedo inferir que una parte solamente es a la que se dedica ella, ¿no? Pero a ella se dedica en cierta forma porque tiene una pasión por ayudar a los animales. Desde muy pequeña, ¿no? Soñó con ser veterinaria, le encantaba cuidar a los animales. Entonces ya veo que ella tiene una pasión por eso. Ahí la respuesta correcta era la letra B, la pasión por ayudar a los animales. Donde creo que están equivocados uno o dos maestros, ¿no, Mari? ¿No, Mari? Así es. Vamos a ver. En la pregunta 2, miren. En la pregunta 2, y ahora vamos a ver la pregunta final, que cómo varía, miren, dice. Carlos se mudó a una nueva ciudad y no conocía a nadie. Al principio se sentía solo, pero decidió unirse a un club de lectura en la biblioteca local. Maestro Alejandro, disculpe, creo que había decían que en el texto 1, ¿cuál es la respuesta correcta? La letra B. La pasión por ayudar a los animales. Quizás lo ven en la letra D que está de color rojito, ¿no? No, pero esa no es la respuesta. La respuesta es La B. la B de bebé. Ajá, La B. de barco, de bonito, de bello, de bueno. Muy bien, gracias, maestro. En el texto 2 decía que Carlos se mudó a una nueva ciudad y no conocía a nadie. Noten, Carlos no conocía a nadie. Ahí. Al principio se sentía solo, pero decidió unirse a un club de lectura en la biblioteca local. Allí conoció muchas personas que compartían su amor por los libros y pronto hizo muchos amigos. Ahora Carlos se siente parte de la comunidad. ¿Cuál es el tema? Miren que primero nos habla acerca de la soledad y luego nos habla que ya consiguió amigos, ¿no? Y se siente como parte ya de la comunidad. La importancia de la amistad, la soledad en una nueva ciudad. Bueno, al inicio estaba solo, luego no. El amor por los libros, podría ser, y un club de lectura en la biblioteca. Cuando hablo del club de lectura en la biblioteca, también podría ser, pero solamente es una partecita del texto, ¿no?
Pues ahí podría estamos entre la letra A y entre la letra C. El amor por los libros. En todo el texto se habla sobre el amor por los libros. O solamente cuando está ya en la biblioteca. Porque en la biblioteca él conoció, dentro. Solo cuando está en la biblioteca. Listo. Pero sin embargo, miren cómo es la importancia de la amistad, porque Carlos no se mueve y no conocía a nadie. Cuando no conocía a nadie es porque no tiene amigos, y amigos es sinónimo de amistad. Al principio se sentía solo, pero decidió unirse a un club de lectura en la biblioteca local. Estaba solo, sin amigos, y está relacionado con la amistad, miren. Luego, ahí conoció a muchas personas, ¿no? Entonces noten cómo es la importancia de la amistad, miren, porque ahora él es parte de la comunidad. Y la pregunta acá interesante, a diferencia del anterior, dice, ¿cuál es el tema? Ojo, ¿cuál es el tema? Mientras que en la anterior nos decía, ¿cuál es la idea central del texto? Pero ambas preguntas giran en función al tema. Entonces, esas preguntas también tenemos que tener bien en cuenta nosotros. Bien en cuenta. O sea, nos habla acerca de lo mismo. Aquí la respuesta correcta es la letra A. Muy bien. Vamos a ver por último. Porque en las otras dos todos hicieron muy bien. Pregunta 3. Vamos a ver. Laura y su familia decidieron plantar un huerto en su jardín. Un huerto van a plantar. Todos los días dedicaban un poco de tiempo a cuidar las plantas y asegurarse de que crecieran bien. Después de unos meses, pudieron cosechar frutas y verduras frescas. Laura aprendió que con esfuerzo y dedicación se pueden obtener grandes recompensas, ¿no? ¿Cuál es el tema? Me dice Miguel. ¿Cuál es el tema? Vamos a ver. El trabajo en equipo, si bien es cierto, sí hace mención y nos habla que Laura y su familia, ¿no? Que trabajo en equipo lo pudieron sacar, correcto. Los beneficios de tener un jardín, no necesariamente un jardín porque nos hablan acerca de un huerto, ¿no? Es un huerto. Entonces la letra B voy descartando. En la letra C, la importancia de una alimentación saludable. Si bien es cierto, cosecharon frutas y verduras frescas, ¿no? Pero no nos habla acerca nada más el texto de alimentación saludable. Por lo tanto, miren, la que ya voy descartando. Ahora mi alternativa está entre la letra A y entre la letra D. Laura y su familia decidieron plantar un huerto en su jardín. Trabajo en equipo, ya. Todos los días dedicaban un poco de tiempo. Bien, dedicaban un poco de tiempo, ¿no es cierto? Y asegurarse que crecieran bien. Entonces, ese dedicar, miren, es la dedicación. Asegurarse, es un esfuerzo que ellos tienen que estar seguros de que está yendo bien. Entonces, y en la primera oración decidieron plantar, mira, cómo ellos toman un tiempo para hacer todo eso. Después de unos meses, o sea, pudieron cosechar frutas y verduras frescas. Laura aprendió que con esfuerzo y dedicación se pueden obtener grandes recompensas. Aquí la respuesta correcta es la letra D. D de dedo, D de dado. Esa es la respuesta correcta, la letra D. En la pregunta 4 y la pregunta 5, ustedes han marcado muy bien las respuestas, ¿no? Entonces, queremos nosotros analizar donde más errores han habido, aunque están equivocados en unos en el texto 1, texto 2 y texto 3. Muy bien, maestros. Hasta aquí estamos llegando conmigo. Gracias por su atención, por su paciencia. Y bueno, dejamos ahora a Maribel para que termine o cierre con algunas indicaciones finales. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Alejandro. En realidad creo que ha sido bastante provechoso el taller del día de hoy. Y yo nada más presentarles de manera muy rápida, colegas, para aquellos interesados en seguir preparándose con nosotros a través de nuestro programa de preparación. Les voy a mostrar de manera bastante breve. Bueno, nosotros somos MS Formación y Consultoría. Ya en el primer taller tuve el honor de trabajar con ustedes. Ahora el maestro Alejandro ha hecho un taller bastante didáctico
es la forma en que nosotros trabajamos. Porque nosotros lo que queremos garantizar, colegas, es que se nombren. Hemos trabajado con el ascenso, nos ha ido muy bien en el ascenso y también con los directivos. Muy bien, estamos ahora ejecutando lo que es el programa de preparación para el examen de nombramiento docente 2024, que se llevará a cabo este examen en el mes de agosto, ¿verdad? En los últimos días de agosto y 1 de septiembre. Y aquí está justamente en el cronograma, podemos observar lo que les estoy mencionando, ¿no? Tenemos una primera fecha el 30 de agosto y una segunda fecha el 1 de septiembre. La prueba está compuesta de dos, ¿no es cierto? De dos componentes, habilidades generales, donde se encuentra lo que es razonamiento lógico y comprensión lectora, que ha trabajado el día de hoy el maestro Alejandro. Y también tenemos como segundo componente, y bastante importante, conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad. Nosotros trabajamos todas, colegas, esos dos componentes, ¿ya? Recordemos que en la prueba nacional, para que veamos la importancia, en habilidades generales tenemos 25 preguntas y son 2 puntos por cada pregunta. En estas 25 preguntas estarán lo que corresponde a comprensión lectora y razonamiento lógico, haciendo un puntaje máximo de 50 puntos. Conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad son 50 preguntas con 3 puntos cada uno, haciendo un puntaje máximo, si respondemos correctamente todo, de 150 puntos. Y el mínimo que nos piden es de 84 puntos. ¿Ok? En total, si respondiéramos correctamente las 75 preguntas, haríamos un puntaje total de 200 puntos. Este programa intensivo, porque ya nos queda prácticamente 2 meses, tiene una preparación exclusiva por niveles y especialidades. Iniciamos el día de hoy, para los que recién se van a matricular, sería el 27, pero en realidad ya esta cuenta como una primera clase, y las clases serán hasta el 29 de agosto. Desarrollamos, como les decía, razonamiento matemático, comprensión lectora, los conocimientos pedagógicos generales y por especialidad, nivel y especialidad, de acuerdo a lo que estamos aquí mostrando, inicial, primaria, arte, ciencia y tecnología, comunicación, ciencias sociales, DPCC, PT, matemática, y también ahora trabajamos con los docentes que postulan a las plazas de innovación pedagógica, los llamados DAIP o ahora PIP. Las clases son en vivo, modalidad virtual. Ahí está mi foto. ¿Cuáles son los beneficios? Ustedes tienen clases en vivo, son por 100% en vivo mediante la aplicación, nuestra cuenta corporativa Meet. Y la dinámica es como la de ahora, ¿no? Ustedes interactúan directamente con el especialista, con el formador, y estos enlaces se envían a sus respectivos grupos de WhatsApp. Las clases son grabadas. Cada clase realizada es grabada y se aloja en nuestra plataforma virtual y se comparte, se sube a la plataforma dentro de las 48 horas posteriores de haber finalizado cada clase. Se entrega el material en PDF de cada clase, es enviado a los grupos horas antes de iniciar la clase y también se sube a la plataforma. Nuestra plataforma virtual, ustedes van a poder visualizar cada material desarrollado en clase y también cada clase grabada. Además, también brindamos simulacros y cada simulacro tiene su clase de resolución. O sea, no solamente es el simulacro y que vean que ustedes tienen la alternativa correcta o no, sino como ahora lo ha hecho el maestro Alejandro. Claro, ese es en chiquitito, ¿no? El simulacro son de varias preguntas, de aproximadamente 30 a más, y esas son resueltas en clase también. Iniciamos, como les digo, nuevamente el 27 de junio, el fin de clases 29 de agosto, y los días de clases son los martes, jueves y un día más, son 3 veces a la semana, pero ese día adicional va a ser de acuerdo a la especialidad.
A partir del 19 de agosto, colegas, son 3 veces a la semana, pero a partir del 19 de agosto las clases van a ser de lunes a viernes. Entramos a una fase de el súper mega intensivo. El horario en días de semana como hoy son de 7 a 9 y si de acuerdo a la especialidad nos toca un sábado, este sería, pues, puede ser de 10 a 12 o de 4 a 6. Si nos escriben, se comunican con nosotros, les brindamos también los horarios por nivel o especialidad. La duración son 36 sesiones, incluidos los simulacros. Hay un ponente por especialidad e incluso por curso, como ustedes han visto, el maestro Alejandro a cargo de comprensión lectora, mi persona a cargo de razonamiento lógico y también conocimientos pedagógicos generales, y cada especialidad tiene su especialista. Bueno, la fecha está desfasada. Estamos dando esta promoción, colegas. El precio regular es de 139, pero nosotros le vamos a dar, imagínense, todos esos beneficios a solo 110 soles. Esta promoción la vamos a tener hasta este domingo 30 de junio. Para los que todavía están pensándolo, lo vamos a mantener esta promoción. Ok, colegas, tenemos aquí, pues, ya se les había enviado al grupo, igual se les va a enviar esta grabación. Y no me quería ir sin antes, colegas, quiero por favor presentarles a ustedes, sobre todo para los que están interesados, ¿no? Como les digo, hay muchos, de hecho que hay muchísimos cursos a los cuales ustedes pueden acceder, ¿no? Pero con nosotros tengan la seguridad, colegas, de que nos preocupamos no solamente, digamos, por tener una gran cantidad de participantes, sino que esos participantes puedan realmente nombrarse en este caso. Les digo en este caso porque, como les mencioné, nosotros también preparamos para lo que es ascenso, el grupo directivo, hemos tenido un grueso. Los que ya nos conocen, colegas, saben que nosotros pues hemos hecho que muchos de nuestros participantes asciendan. Es más, no sé si ustedes conocen al maestro Valentín Cabello, que es justamente el creador de contenidos del canal Educación en Acción. Quiero que me digan si están observando ahí. Esta es nuestra plataforma virtual, colegas. ¿Lo están observando? Por favor, si me podrían decir si lo observan. Sí, Missy. Y en esta plataforma, porque nosotros también desarrollamos diplomados, aquí tenemos el diplomado en gestión pedagógica, el diplomado en acompañamiento pedagógico, el grupo 2, el diplomado en gestión escolar y liderazgo, también grupo 2. Y tenemos aquí los cursos también que nosotros hemos llevado, la inducción a directivos, todo un curso de preparación para las entrevistas, también lo haremos para el nombramiento, para sucesiones. Tenemos el curso de conocimientos pedagógicos generales y todos los que dicen ascenso en realidad son los cursos de especialidad. Pero ustedes van a tener, obviamente, las grabaciones, sino que les quería mostrar. ¿Ya? Como ejemplo, tenemos aquí el curso de comprensión lectora de un grupo 2. Nosotros accedemos fácilmente. ¿Ya? Tenemos entonces ahí lo que estamos realizando. Aquí observamos esto. Y aquí van a ustedes observar rápidamente. Este es solamente una muestra, colegas. Y nosotros tenemos aquí, miren, cuando les he dicho de que tenemos clases lunes, miércoles y otra semana más, y a partir del 19 de agosto ya se hace intensivo. Y Missy, ¿qué hago en el tiempo? ¿Alcanzaremos a resolver todo el temario? Nosotros, además, aquí, donde ustedes están observando, les damos bastante material para que puedan ir revisando. Entonces, ustedes ingresan y van a ver las grabaciones, como estoy mostrando en este momento. Están alojados y lo principal es de que nosotros podemos adelantar. No es que se demore, como cuando a veces los suben en un drive, se puede demora en cargar. Ustedes observan cómo
podemos y también retroceder de la misma manera. ¿Ok? Ustedes pueden trabajar entonces así. Y así hay para las especialidades. Incluso aquí, por eso les decía, no solamente está el video. Aquí, por ejemplo, hay un video, ¿no? Un tema de construcción de la identidad de lo que es el área personal social. Entonces, nosotros aquí observamos el video. ¿No? Como les decía, lo adelantamos. Lo podemos adelantar. Es las casuísticas, porque nosotros también trabajamos con casuísticas. Y entonces, además de los videos, tienen aquí el descargable, ¿no? Por eso le llamamos descargable, porque tienen aquí el material que ustedes también pueden descargar en cualquier momento, desde cualquier lugar. Y también les damos la casuística para que también ustedes puedan seguir practicando. Además, ¿ok? Muy bien, colegas. Rápidamente, porque sé que estamos con la hora. Entonces, colegas, agradecerles su presencia y permanencia, y aquellos que estén interesados pueden escribir a los administradores del grupo donde están alojados, o también pueden inscripciones, informes de inscripciones a los siguientes chats, por favor, que yo les voy a enviar. Perdón, les estoy enviando. Colegas, aquellos que están realmente interesados pueden ingresar al chat y cliquear sobre el enlace y ya va a quedar por lo menos la conversación, ¿ya? Y si no, pueden también escribir o llamar a los siguientes números, ¿ya? Ya, informes e inscripciones, pueden cliquear en ese enlace, o también pueden directamente escribir o llamar a los números que aparecen en el chat, ¿ya? Al número que aparece en el chat les voy a colocar. Tenemos también asistentes que nos apoyan. Les voy a pasar también su número para que ustedes pues puedan comunicarse directamente con ellas y les puedan brindar toda la información necesaria. Aprovechen, colegas, para que no se pierdan ningún taller, ¿ya? Para que no se pierdan ningún taller. Hay algunos que ya están matriculados, ¿correcto? Hay algunos que ya están matriculados y se les genera sus datos de acceso. Una vez que realizan el pago, se les manda su ficha de matrícula. Con eso, nuestro soporte técnico genera los datos de acceso y ustedes ya pueden ingresar a revisar el material en la plataforma, y a la vez tienen las clases en vivo. Miss, yo no sé, los sábados, un día que han programado, no puedo, tengo taller, maestría, qué sé yo. Como les digo, los talleres son grabados, así que ustedes los van a poder encontrar junto con el material. Y como está en un solo lugar, no hay esto de que se les pierda ni nada. Han visto que nuestra plataforma es bastante ágil y tenemos pues, y ustedes están observando la experiencia ya de haber preparado, y los que se han preparado con nosotros han logrado su propósito. Así que los espero. Tenemos ya clases este jueves 27 para el nuevo grupo y vamos a continuar así hasta el 29 de agosto. Muy bien, colegas. Espero. Luz, ¿estás matriculada? Es que como recién llenaste, recién están generándote los datos de acceso, Luz. El día de hoy lo van a generar y te lo van a estar enviando el día de mañana para que ya también puedan observar los videos, ¿ok? Muy bien, entonces, Carmen Rosa dio un adelanto, sí. Porque eso también, colegas, algunos no pudieron, como se matricularon antes, no pudieron completar el pago que había en promoción y dieron un adelanto. Y por eso ya también están en un grupo de WhatsApp. Ahora se les va a generar sus datos de acceso para que ya puedan tener acceso, valga la redundancia, acceso a la plataforma.
Sí, maestro Carlos. Por eso le decía, usted comuníquese para poderles brindar todos los datos necesarios. ¿Ok? Tenemos todos los niveles, como les decía, y las especialidades. Somos pequeños grupos, pero es mejor porque así vamos aprendiendo, digamos, y el aprendizaje se da por construcción. Y esa construcción se va dando a través de la interacción, la participación. No estamos de manera presencial, pero la tecnología nos ayuda, que en este caso tenemos docentes de diferentes regiones del país y eso es la ventaja de trabajar mediados a través de la tecnología, ¿no? Esa es una gran ventaja, porque la tecnología, haciendo un buen uso, acorta distancias. Muy bien, colegas. Entonces, nos estamos viendo. Ya les pasé los números. Por favor, entonces, nos estamos viendo para aquellos que ya están matriculados con nosotros, ¿no? Y aquellos que entre hoy o mañana, los esperamos el día jueves, ¿ya? El día jueves que continuamos con las clases, ¿ya? Muy bien, colegas, nos vemos entonces. Que tengan una buena noche. Nos vemos. Gracias.